miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, y es la memoria de la Virgen María del Rosario. En este día pedimos la ayuda a la Virgen María por medio de esta oración tan conocida como es la del Rosario o Corona Mariana, donde se meditan los misterios de Cristo bajo la guía de aquella que estuvo especialmente unida en la encarnación, en la evangelización de Jesús, en la pasión y resurrección del Hijo de Dios. Podemos decir que de la mano de María, la oración del Rosario nos lleva al encuentro con Jesús. Esto es lo que nos muestra la primera lectura de hoy de la carta a los Gálatas en el capítulo 2, donde Pablo cuenta cómo se encontró con Jesús resucitado. Este es el centro de la vida de un cristiano, tener una experiencia de Jesús resucitado. Así es como Pablo puso a Jesús en el centro de su vida. Podemos decir que Jesús está en el centro de nuestra vida, como que Él como Señor y Salvador de todo el mundo, pero también de nuestras propias vidas, tiene que ser el maestro que nos va guiando y también tiene que ser el compañero, el amigo íntimo con el que compartimos nuestra suerte, nuestro destino, nuestros trabajos, nuestra vida, para que Él, que es la luz del mundo, nos haga ser luz también para este mundo. Pero también en esta carta Pablo dice algo muy importante en relación a la iglesia. Esta iglesia que es tan variada. Ya había dicho Pablo en el primer capítulo que 3 años después de su conversión había ido a buscar a Pedro. Quería encontrarse con los apóstoles, necesitaba, pero lo vio solamente a Pedro. Ahora, dice, 14 años después, vuelve y se encuentra con Pedro, Santiago y Juan. Esto quiere decir también, si conociéramos un poquitito de estos apóstoles, la variedad que tienen, porque Santiago era el hombre de la ley, era el hombre estricto. Pedro era aquel que le tocaba presidir a la iglesia en la unidad, en la comunión entre todos. Y Juan es el místico, es el joven que estuvo al lado de Jesús, que reclinaba su cabeza en el pecho del Maestro en la última cena, como aquel que es el apóstol de la intimidad con Jesús. Cada uno con características distintas, pero todos unidos en una misma iglesia. Pero hay otro elemento más que aporta Pablo a esta iglesia. Pablo es el apóstol de los gentiles. Él se reconoce que le toca integrar a la gente que está como fuera del judaísmo y a darle a conocer a Jesús. En cambio, Pedro, Santiago y Juan conocían mucho el judaísmo, venían del judaísmo, y ellos entonces trataban con judíos que conservaban muchas leyes de las que ellos vivían antes. Pablo, que viene de los gentiles, no les obliga, por ejemplo, a hacer muchas prácticas del pueblo judío, y cuando ve que Pedro no obra bien, Pablo va y lo corrige a Pedro y le hace una corrección fraterna. Esto también nos muestra una iglesia en diálogo, una iglesia en tensiones. Hoy muchos quieren dividir a la iglesia, pero la iglesia siempre va a tener pensamientos y tensiones más hacia un lado, más hacia el otro, porque es propio desde los orígenes que la iglesia es la comunión de personas muy diferentes, con llamados distintos, como lo dice hoy Gálatas, Pablo para los gentiles, Pedro para los judíos y para toda la iglesia, y este Pablo que vive la tensión misionera de cómo trata, dialoga, no es comprendido muchas veces por los que son más de adentro de la religión, por decir así. Bueno, que esto nos ayude también a nosotros a mirar nuestro tiempo con esas tensiones propias de la vida, pero buscando siempre la unidad, buscando siempre el servicio, buscando integrar unos a otros, buscando también dialogar con el mundo de afuera y buscando también aprender en el mundo de adentro del cuerpo de la iglesia. Que así entonces nos ilumine Dios, seamos luz del mundo, sea Jesús el centro de nuestra vida y sintámonos una iglesia fuerte en el diálogo, en el disenso, en la comunión y por sobre todas las cosas unidos por el mismo Espíritu de Dios. Nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.